Buenas noches, que Dios los bendiga en gran manera. En esta oportunidad estamos para seguir estudiando la palabra de Dios y queremos que puedas unirte a nosotros en esta sesión de estudios bíblicos sobre los tiempos de Dios y los tiempos del fin. Así que vamos a comenzar con una oración. Que el Señor te bendiga. Señor, te damos gracias en este día por darnos la oportunidad, el tiempo de estar reunidos juntos para poder, Señor, aprovechar y disfrutar este tiempo de instrucción, que puedas hablar a nuestro corazón. Danos gracia, dirección, que muchas personas puedan quedar edificadas, Señor, a través de estos medios y puedan seguirnos en paso a paso compartir estos mensajes, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar con todavía la quinta dispensación. Hemos quedado allí y seguimos continuando y adelante. Habíamos dicho que esta dispensación va a comenzar con la aparición de Moisés. Luego seguirá adelante Josué. Luego seguirán 400 años del periodo de los jueces. Después entraremos a la monarquía con Saúl, inmediatamente David y Salomón. Entonces habíamos hablado de todo esto y vamos a continuar lo que habíamos quedado pendiente. Habíamos dicho que después de Salomón el reino se divide en dos por causa del pecado de este, y entonces vamos a por aquí tener el reino de Israel y el reino de Judá. Este sería el reino del norte y este sería el reino del sur. Israel con su capital Samaria y Judá con su capital Jerusalén. Más o menos esa es la idea, y por supuesto es importante que podamos comprender también que a partir de estos dos reyes ya se va a desarrollar una cantidad de reyes alrededor. De hecho, cuando hablamos del rey del norte, nos vamos a enfocar primeramente en el rey del norte. Nosotros habíamos dicho que Jeroboam, que sería aquí el primer rey, y Roboam son los reyes primeros. Jeroboam es el primer rey del norte, que era un sirviente de Salomón, que por profecía de Dios le habías entregado los 10 tribus para que pueda administrarlas. De hecho, su gestión fue mala, muy mala, porque apareció en primer lugar dentro de una sublevación. Cuando el reino lo recibe Roboam, no le fue bien. Vamos a ver las malas decisiones que toma. El pueblo comienza a sentirse mal, se conturba el pueblo. Entonces aparece ahí la figura de Jeroboam. Y este líder comienza a tener el liderazgo de 10 tribus y ahí comienza la partición. Ya estaba profetizado, pero esa fue la manera en que se dividieron. Entonces ya Jeroboam, dentro de la posición como rey, comienza a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos para respaldar todo esto. Si se va a Primeras Reyes en el Antiguo Testamento, los versículos 12, ahora vamos a ir viendo versículos 12, versículo 32, dice la palabra: entonces instituyó Jeroboam, dice, fiestas solemnes en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se acercaba en Judá, y sacrificó sobre el altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también
en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Es decir, comenzó con él nuevamente a entrar la idolatría al pueblo, legalmente se constituyó, de paso hizo algunos ídolos de becerros, de paso tuvo una mala gestión, y entonces de repente Dios les reclama. Dice en el versículo 7 del capítulo 14 de Primeras Reyes: ve y di a Jeroboam, le dice Dios, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, dice, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo, sobre todo lo que ha sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición para enojarme. A mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré a Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré, dice Dios, la posteridad de la casa de Jeroboam como barrí el estiércol, ¿no? Hasta que sea, dice, acabada. El que muera de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. De hecho, estaba esperando ya un hijo y había enviado a la esposa para buscar palabra de Dios, y entonces Dios le habla de esa manera a la esposa, ella le habla a Jeroboam, pero la voluntad de Dios fue decisiva. Por lo malo, por lo que hizo, fue desechado, y en todo caso su hijo comienza a reinar después de él. Su hijo Nadab le sucede. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tuvo una mala gestión. Eso fue importante decirlo, porque a partir de Jeroboam los demás reyes van a hacer lo peor, van a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Imagínense, es como él el ejemplo, y a los demás reyes Dios les dirá: por lo que hiciste según los caminos de tu padre Jeroboam. Eso va a expresar mucho a través de los siguientes reyes que le van a suceder. En realidad hay como 19 reyes que van a venir en adelante. Dentro de esos reyes sería Jeroboam el primero, está Nadab, está Basa, está Ela, está Simri, está Omri, está Acab, está Ocosías, está Joram, está Jehú, está Joacás, Joás, Jeroboam II, está Zacarías, está Salum, está Mahanaim, Pecaías, Peca y Oseas. Esos serían los 19 reyes que prácticamente reinaron en todo el norte. Más o menos estamos hablando de un periodo de 250 años aproximadamente. Ellos estuvieron reinando. Ahora, cabe destacar que estos reyes malos fueron idólatras, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Vamos a poner unos ejemplos. Váyase a Primeras Reyes 15 y veamos algunos ejemplos de la maldad de estos reyes. Primeras Reyes capítulo 15, los versículos 33. Dice: y el tercer año, dice, de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, ¿no?, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de Jeroboam, en su pecado con que hizo pecar a Israel, de tal palo tal astilla. Los hijos, los nietos, los siguientes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dentro de esa camada de reyes, alguno que otro se destacó por su maldad, como por ejemplo el rey Acab. En Primeras Reyes 16, un capítulo más allá, los versos 29, dice la palabra
Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer, dice, a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, que era el lugar donde se edificaba adoración a Dios. Miren ustedes cómo este hombre en primer lugar toma ejemplo de sus antecesores, de sus padres, haciendo nuevamente lo malo ante los ojos de Dios. Y lo peor de todo es que toma por esposa a una bruja que era pagana, hija del rey, que practicaba la magia y todas las cosas de brujerías, y de repente era muy fuerte de carácter. Acab se había convertido en una marioneta de Jezabel. Ella era la que dirigía en realidad, y de repente ella tomaba las decisiones. Ella hacía y deshacía en el reino. Simplemente Acab era una especie de mandilón que en la casa hacía todo lo que le decía a su mujer. Imagínense toda esa situación. Dice que una vez Acab sintió, ¿verdad?, deseos de tener una viña, y entonces solo observaba y deseaba esa viña, pero no quería venderla el dueño. Entonces, un día de esos, medio melancólico y triste por varios días, le pregunta a Jezabel: ¿por qué estás triste? Y él dice: es que yo quisiera la viña de Nabot y él no quiere venderme porque, bueno, dice que es suya y que al final nunca la va a vender. Y entonces le dice: no te preocupes. Y en el acto va, busca falsos testigos, incrimina a Nabot, lo sacan del escenario, lo juzgan, lo apedrean y muere, y se adjudica su terreno. Y cuando Jezabel ya tiene todo el terreno en sus manos, va a Acab y le dice: toma tu viña, le dice. Más o menos esa era la idea de esta mujer en el reinado. Pero todo ese tiempo en que reinaron, de repente fueron haciendo lo malo dentro de los caminos del Señor, y llega a su fin. Su fin es cuando en algún momento está queriendo ir a la batalla junto a Josafat, y en el acto dice: yo me voy a disfrazar para que no me reconozcan, porque a mí es el que quieren matarme. Entonces, de tal forma que yo me disfrazo y paso desapercibido, pero voy a estar en la batalla. Y él se disfraza, y cuando va a la guerra, dice la Biblia que esa batalla muere por una flecha que se había lanzado al azar, y que por ahí, por los aires, estaba la flecha, y cuando terminó cayendo, atravesando a Acab, y ese fue su fin, y ahí murió. Dios mismo había decidido su muerte. Después Jezabel se queda ahí en el reinado, en el poder, y esta reina hacía lo malo ante los ojos del Señor, y Dios comenzó a profetizar su muerte. Ella tenía que morir defenestrada, quiere decir lanzada de la ventana, y tenía que ser comida por perros. Esa era la palabra para esta mujer. En 2 Reyes 9:30, si ustedes ven un poco, 2 Reyes 9:30, la Biblia dice aquí: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Y alzando él entonces su carro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo?
¿quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo: échenla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó la pared en los caballos, y él la atropelló, dice. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora, ved aquella maldita, sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvió y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces eso fue el final de esta mujer. En un momento se cumplió por la maldad de su corazón. Ustedes van a notar de que las maldades que se hacen siempre traen consecuencias terribles. Y esta mujer se destacó por su maldad. Y es más, en el Nuevo Testamento Dios la pone por ejemplo de mal. Porque si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, aquí hay una figura espiritual que se aplica a esta mujer. Dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia de ese tiempo, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo le arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí Jezabel es una figura espiritual para mostrar tres verdades importantes. La primera verdad es la falsa doctrina, la falsa profecía en manos de esta mujer, porque dice aquí que la doctrina de Jezabel, que se dice profetiza, ¿no? Y enseña, dice. Miren ustedes, esto es la profecía que se hace muchas veces el espíritu en mujeres que comienzan a profetizar mentiras. Y esto es algo que está hablando a la iglesia en Apocalipsis, como diciendo que va a haber un día, oportunidad, en que en las iglesias de repente aparezcan mujeres profetizando mentiras para llenar sus corazones, para manipular la iglesia, manipular a los siervos de Dios con sus profecías, manipular a los hermanos con sus profecías. Yo escuché mucho de estas cosas actualmente en algunas congregaciones, donde hay mujeres que se levantan a profetizar cosas que salen de su corazón. Y muchas veces existen pastores que ignoran el discernimiento de la palabra de Dios y comienzan a dar lugar a esas profecías, de tal manera que con el tiempo los dueños, los que manejan y dirigen la iglesia, terminan siendo esas mujeres profetizas, que de paso comienzan a tener después mal testimonio entrando en fornicación, y que de paso en sus falsas enseñanzas comienzan a pensar qué más podrían profetizar y atacar a las personas. Y decir: el Señor dice que al año vas a tener un accidente si tú no te consagras, si tú no sirves a Dios. Que el Señor dice que deben ayunar 7 días, si no va a venir una gran prueba y una desgracia. Y hay personas que comienzan a creer este tipo de cosas. No hay discernimiento en la palabra. Creen que la profecía es una manera de sacar del corazón lo que bien les conviene, y comienzan a manipular, y mucha gente es dañada en esos lugares. Y esto es una palabra para decir que ese espíritu de Jezabel tiene que salir de la congregación. No se puede permitir. La profecía tiene una dirección: exhorta, consolida, enseña.
En ningún momento se dirige por cuestiones personales. Hay que entender la profecía a la luz de la Biblia y el Nuevo Testamento. Hay que tener un estudio concienzudo de la palabra profética bíblica para entender de qué manera se puede aceptar dentro de la congregación. No es predicar por predicar, no es hablar por hablar, no es profetizar por profetizar. Entonces esto nos está enseñando algo. En segundo lugar, el espíritu de esta mujer es una mujer que seduce siervos a fornicar. Es lo segundo, que tiene que ver con un espíritu de fornicación ministerial. Y este espíritu se mueve en los que sirven en las iglesias. Comienzan con sus miraditas, comienzan con sus relaciones románticas, pasionales, comienzan encontrándose seguramente allá en la oscuridad o fuera de la congregación, donde no los miren. Miren, un espíritu de Jezabel. Cuando en la congregación normal parecería que todo está bien, pero allá afuera están haciendo cosas raras. Este es el espíritu de Jezabel, que enseña dentro del servicio a fornicar, y el Señor lo estaba denunciando. ¿Cuánta gente ha caído en fornicación estando en el servicio? Gente que cantaba en el coro, gente que estaba en danza, gente que estaba como músicos, gente que estaba como ujieres, gente que ha estado sirviendo como maestro de niños. No han soportado la tentación, les ha gustado una muchacha. Muy bien, estamos retomando otra vez la segunda parte, ya que tuvimos un percance con la señal. Queremos retomar nuevamente Apocalipsis 2:20. Entonces, este espíritu de Jezabel todavía está presente en las congregaciones actuales, por cuanto Apocalipsis 2 está hablando a la iglesia, y en la iglesia no se puede tolerar este espíritu. Por eso dice el verso 20: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. ¿Cuál es el problema en las congregaciones? Se tolera, y esto es un asunto de permitir. Es decir, uno siente atracción, siente pasión, lo tolera y continúa, sigue adelante. No está bien, no es correcto, no se debe hacer, pero lo toleran. Hay medios, hay caminos correctos para llevar una relación. Nunca se hace de una manera incorrecta. Se llegaría a caer en el espíritu de fornicación y de Jezabel. Y ese espíritu es un gran problema. La manera correcta, en primer lugar, es la transparencia, es la luz. Cuando las personas dentro de la iglesia, dentro del ministerio, quieren sobrellevar una relación sentimental personal, tiene que haber transparencia. Transparencia en relación al pastor, a los pastores, transparencia en relación a sus padres. Y muchos jóvenes no se atreven a hacer eso porque todavía no están hábiles, no están capaces, no están, digamos, con toda la madurez. Y cuando se ven incapaces, impotentes, se dejan llevar por sus pasiones, porque movidos por la atracción, entonces comienzan a entrar en este espíritu de Jezabel. Entonces es una palabra para todas las personas que sirven al Señor, que sirven a Dios, que se cuiden y que se guarden, porque Dios ha visto que esto no puede continuar, no se puede tolerar, se la debe sacar, porque la consecuencia de esto es enfermedad. Pues hay muchas personas que salen del servicio, caen en vergüenza, o tienen alguna enfermedad que no se les va a quitar. Aquí dice la palabra: las he echado en cama, dice, y en gran tribulación por cuanto han adulterado. Y dice: y voy a herir a sus hijos de muerte. No, y toda la iglesia sabrá que yo soy el Señor, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno según sea vuestra obra. El Señor conoce lo que hay aquí adentro. El Señor conoce lo que hay aquí adentro. No podemos fingir delante de los hermanos, delante de los pastores. No se puede fingir.
Porque tarde o temprano uno va a terminar haciendo cosas que no debe. Es mejor ser transparentes. Y si a un joven se le dice, oiga, usted no debería entrar en esto porque no es su tiempo, mejor sirva al Señor, enamórese de Cristo, deje el tiempo que venga, Dios le va a dar a la persona indicada. Le aseguro que si hay obediencia, Dios va a bendecir a esos siervos y a esas siervas que oran al Señor, que cantan, que sirven. Porque en la iglesia hay necesidad. Hay personas que de repente podrían cantar hermoso, tocar, danzar, servir en alguna otra cosa en la congregación, ministrando, ayudando, predicando a los niños, enseñándoles. Y hay personas que por un sentimiento terminan destruyendo un gran don que tienen, un gran ministerio que tienen, y por causa de un problema de moralidad terminan saliendo, porque no es el pastor quien los va a sacar, no son los hermanos. Aquí me dice que va a ser el Señor. Entonces es mejor consagrarse, y que es lindo cuando un día Dios te presente a la persona indicada. Entonces este espíritu de Jezabel, mire cómo en la actualidad se mueve también. Sigamos adelante con esto de los reyes. Dentro de estos reyes 19, todos fueron malos, se movieron algunos profetas. Hubieron más o menos 8 profetas que participaron en el reinado del norte. Estos profetas son Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. Estos fueron los que profetizaron al reino del norte. Algo destacado dentro de estos profetas podemos mencionar, por ejemplo, al profeta Elías, un profeta poderoso cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Es un profeta que habló acerca de la sequía que iba a venir a Israel en tiempos por causa del pecado, y entonces se cierra el cielo y aún él debe caminar. En realidad también parte de esa sequía lo afectó, pero la Biblia dice que él recibía alimento, imagínense, de los cuervos que traían alimento para él, y también era sostenido, dice, por una viuda, ¿no? Allí vemos la parábola de esa viuda que de repente se cuenta en el libro de Reyes, cómo llegó, ¿verdad? Y el profeta le pidió comida y la mujer tenía solo ese bocado de pan, decidió darlo al profeta, y entonces el profeta a cambio le da una palabra y le dice, no va a faltarte comida, así que todo este tiempo de sequía estará sostenida. Y por la palabra del profeta, cada vez que me extendía su mano sacaba un puñado de harina, otra vez extendía la mano y sacaba otro puñado. Dice que así, y también pasó con el aceite, comenzó a ser sostenida hasta el final, cosa que ella pensaba, esto es lo último que tengo y después me muero. Imagínense Dios utilizando al profeta Elías en ese momento. Otro hecho trascendental fue que Elías también profetizó la destrucción de los Baales o de las estatuas de acera, y en un momento determinado él llega a enfrentarlos inclusive y a confrontar al pueblo diciendo, ustedes no pueden seguir sirviendo a los Baales y al Señor, decídanse de una vez, no claudiquen en dos pensamientos. Si Baal es Dios, servirle; si Jehová es Dios, servirle a él. Entonces él propone elaborar un sacrificio para el Dios verdadero, consuma el sacrificio. Ustedes se acordarán que en su ministerio hizo caer fuego del cielo. Cuando levantó el sacrificio e invocó el nombre del Señor, dice que Dios los respaldó. Es más, Elías dijo, mojen el altar con agua, háganle un surco alrededor, llenen de agua esos surcos. El fuego dice que lamió el agua y consumió el sacrificio, cosa que
anteriormente los profetas de Baal no habían logrado hacer. Estaban toda la tarde invocando el nombre de su Dios. Estaban cortando sus cuerpos para invocar el nombre de su Dios, Baal. Dice que ellos saltaron invocando el nombre de su Dios y no contestó su Dios. Inclusive Elías les dice: griten más fuerte, por ahí está durmiendo. Y ellos gritan demasiado y no les contesta. Pero cuando él hace la invocación, a la primera el fuego consume el sacrificio. Toda la gente se admira y dice: Dios es Jehová, realmente es nuestro Dios. Y aquí quiero tal vez comprender algo y también transmitirle. Mire que el Dios verdadero responde. El Dios falso no responde. Usted puede invocar a cualquier Dios y si no les responde, entonces no es verdadero, no es correcto. Pero si usted tiene al Dios verdadero y le ora al Señor y le busca al Señor y siente la respuesta de Dios, entonces ese es su Dios verdadero. El Dios verdadero es aquel que dijo que en Jesucristo nosotros podíamos tener todas las cosas. Por eso hemos salido de la religión de un Dios que nunca respondía a un Dios que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús de Nazaret. Él es nuestro Dios. Él dijo: si ustedes se ponen de acuerdo en lo que me piden, yo lo haré. Pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. El Señor ha prometido estar con nosotros y contestarnos. Y cada creyente sabe en el Espíritu que el Dios verdadero y todopoderoso responde las oraciones. Así pasó con Elías. Elías, después de ese acto maravilloso, de repente descabeza a todos los profetas de Baal y de Acera, aproximadamente unos 800 en total. Y fue este hecho lo que también hizo que la reina Jezabel de ese tiempo pueda declarar la muerte de Elías, porque ya entraría una persecución Elías. Primeras Reyes, váyase por favor a Primeras Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2 dice: y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses, dijo ella, y aún me añadas, y mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, le dice, como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, miren, se levantó Elías, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Ahí comienza la persecución del profeta. Elías es perseguido, y entonces Dios nuevamente lo sustenta en una cueva, enviándole comida por medio de ángeles. Y de repente, después de que pasa un tiempo en esa persecución, Dios decide llevárselo. Se lo lleva al cielo en un carro de fuego. La Biblia dice que Dios le ordena que nombre sucesor. Y entonces ahí viene el sucesor Eliseo. Y él va a un lugar determinado, y entonces el Señor baja en una carroza y se lo lleva. Y se queda Eliseo. Ahora, tal vez terminar resaltando en cuestión de Elías, dice el libro de Santiago algo de él, capítulo 5, versículo 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un ser humano débil. Era un ser humano con también sus debilidades como las nuestras. Pero lo único que realmente sabía hacer este profeta, y hacerlo bien, era orar. Dice que oraba fervientemente. Y eso fue lo que provocó la sequía, porque las oraciones de él cerraron el cielo. Las oraciones de él harán que se abra el cielo para que llueva otra vez. Ustedes recordarán que cuando Elías sube a la cumbre, dobla sus rodillas,
pone su frente entre sus rodillas y el suelo y comienza a orar y a orar hasta que de repente aparezca una pequeña nube de la forma de una palma y el cielo se abre y nuevamente viene la lluvia abundante. Este es el profeta que con sus oraciones hizo caer el fuego del cielo. Es un profeta que, a pesar de que era débil, sabía orar fervientemente. Y al parecer hay ciertos comentaristas que dicen que la debilidad que él tenía fue aquello que Dios conjugó para poder llevárselo, ya que él estaba en persecución ya mucho tiempo. Y se lo llevó porque Dios le plació llevárselo. Porque este hombre oraba, pero combatía seguramente con sus debilidades personales y su temor y su miedo a lo que podría pasar, porque él siempre decía: Señor, de todos los profetas que han muerto, solo yo he quedado, y que no doblo mis rodillas a Baal, decía, como de miedo. Todos habían sido exterminados y él estaba de miedo. El Señor conocía su debilidad, pero en su omnisciencia el Señor se lo lleva otra vez. Y ahí viene el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, que también es otro profeta con realmente un gran renombre, porque cuando fue llamado desde el primer momento, demostró convicciones profundas. Quisiera que lea el libro de Primeras Reyes otra vez. El capítulo 19, versículo 19 dice: dice así: partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, dice. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Miren las convicciones de principio. Este hombre, en primer lugar, no estaba flojeando, estaba trabajando. Dios lo llama trabajando. Está con la última yunta arando la tierra. Fue ahí donde es llamado por Elías. Y cuando lo llama, lo sigue hasta que el Señor se lleve a Elías. Otro aspecto trascendental de Eliseo fue cuando pide la doble porción del espíritu de Elías. Cuando él se está yendo, dice: pide lo que quieras, el Señor ya viene y me lleva. ¿Qué es lo que deseas, Eliseo? Y él dice: solo quiero la doble porción de tu espíritu, le dice. ¿Qué significaba eso? La doble porción del espíritu podía significar la doble responsabilidad que él estaba exigiendo y queriendo. La palabra espíritu que se traduce en ese pasaje es ruaj. Y eso implica coraje, implica temperamento para realizar la obra ministerial. Quizá refiriéndose a la parte débil de Elías, porque tenía ciertamente debilidades personales y él quería compensar para decir: yo quiero carácter, quiero temperamento, quiero ser arrojado. ¿Pero en función de qué? Del trabajo ministerial. Podía ser también que estaba relacionado con el poder de sus hechos, como diciendo: queremos hacer todo lo que Elías hizo, pero hacerlo como doblemente. Estamos hablando de responsabilidad. Es como decir, a alguien le dan una tarea, dice: yo quiero hacer 2. Alguien le da un trabajo de 3 horas y él dice: yo quiero hacer 6. Pero todavía estaba enfocado en el trabajo ministerial. En 2 Reyes 2:15 dice los profetas que habían estado allí, ¿no? 2 Reyes 2:15, leo y dice: volviendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó
al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Miren que los profetas habían reconocido que el espíritu, el poder, también representaría la autoridad de Elías, estaba en el cuerpo de Eliseo. Y él había hecho el milagro que rato antes había hecho Elías, de dividir el Jordán. Y entonces todos estaban reconociendo su ministerio. Y a partir de ese hecho, pues Eliseo comienza a hacer una cantidad de servicio ministerial. Se movieron muchos milagros en la vida de Eliseo. Por ejemplo, cuando dividió el Jordán en dos, cuando sanó las aguas de un manantial que no se podía tomar, cuando en otra oportunidad maldice a unos jóvenes que quieren burlarse de él, y esa maldición se cumple cuando esos jóvenes mueren a causa de unos osos que habían estado por allí en el camino. Después él hace brotar agua de un torrente. Luego predice la victoria de Israel sobre Moab. Él multiplica el aceite para ayudar a una mujer. Él le brinda un hijo a una mujer sunamita que no podía tener hijos. Más allá, resucita al hijo de esa mujer. Después comienza a sanar el guisado envenenado que se había hecho por cuestión de unas hierbas amargas. Entonces él agarra harina, pone a la olla y es comible. En otra oportunidad multiplica los panes en tiempos de hambre, cura la lepra de Naamán, el leproso. Hizo flotar el hacha en otra oportunidad, un hacha muy importante, subió del agua. Predijo los planes de los sirios anticipadamente, todas sus estrategias. Después, al mismo ejército ya vencido, comienza a orar por ceguera para ellos. Después le dio también una palabra de provisión en cuanto los sirios sitiaron el lugar, y él dijo: mañana a estas horas vamos a comer bien y va a haber abundancia. Y estaban cerrados, no podían salir. Una palabra de Dios, y así fue. Luego predice también que la muerte de Ben-Hadad, rey de Siria, y que Jezreel iba a ser, sus siervos iba a sucederle, por ejemplo. Luego predice también las 3 victorias de Acab, cuando Acab va a consultarlo y le dice que golpee con su arco en el suelo, y él golpea 3 veces. Finalmente muere Eliseo, y ahí están sus huesos, y un muerto cae en su fosa y el muerto se levanta. Otra de las, otro de los milagros que hizo. Fue un hombre lleno de milagros prácticamente, ¿no? Y fue otro profeta destacado, ¿verdad? Pero lo más importante es que él decidió tener mayor responsabilidad. Eso es lo que se necesita en este tiempo, ¿verdad? Si quieres tú asumir responsabilidad en la vida, entonces estás preparado para cualquier cosa, porque las oportunidades grandes están preparadas solo para quienes buscan suplir esas necesidades, ¿verdad? De realmente posiciones altas. Son personas que no se conforman, no son conformistas con lo poco, buscan más, pero no privilegio, buscan más trabajo, buscan más servicio, buscan más responsabilidad. Ese es el espíritu de Eliseo. Eliseo fue ambicioso en el sentido positivo, porque él terminó haciendo realmente más cosas que Elías. Finalmente, el reinado del norte, después de todos estos profetas y estos reyes, ellos caen a manos de los asirios. Y cuando estamos hablando del año 722 más o menos, cuando vienen los sirios y de repente toman Israel. Y fue triste porque la Biblia dice en Segundas Reyes 17, miren ustedes, Segundas Reyes capítulo 17, fue una caída muy triste, muy dolorosa. Inclusive
al leer todo este capítulo, que algún momento usted quisiera que lo lea en su casa. Yo creo que hay algunos que van a llorar al terminar, pero solo voy a leer algunos versículos. Dice el versículo 1: en el año 12 Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Dice: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, porque el rey de Asiria lo detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el último rey, el rey de Asiria tomó Samaria y lo llevó a Israel cautiva a Asiria, y los puso en Alán, en Ebor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Ahí fueron a parar. Lea conmigo el versículo 8. Dice: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Vean el versículo 9, sigue: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas delante de Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, de la manera, dice, de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto, ¿verdad? Ahora vaya al versículo 18. Dice: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de sus rostros, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Es decir, ahí terminó todo. Si ven el versículo 39 más abajo, dice: la oportunidad, Dios les dio una oportunidad. Dice: mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, y así temieron, dice, a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy, dice. Miren ustedes, ahí fue el final de Asiria, o de Israel a manos de los asirios. Quiero decirles que este pueblo realmente, a pesar de haber escuchado la palabra, no quiso recibirla y hacía lo malo. Y a pesar que Dios les dio también oportunidad para arrepentirse, ellos se volvían al Señor, pero secretamente hacían todavía cosas malas. Es decir, no querían cambiar. Y cuando Dios quiere algo, no quiere el 50%. Cuando Dios quiere un corazón, quiere el 100%. El único Dios verdadero. La adoración sea la gloria a Él. No nos va a compartir con otras cosas. Dios conoce los corazones. A causa de eso terminó abandonando Israel y llevada cautiva, y se perdió para siempre. 10 tribus se perdieron y ahí terminó todo. Prácticamente ya nada se sabe de estas tribus. Vámonos con el reino del sur. Ahí está el reino del sur. Bien, cuando Salomón de algún modo muere, se rompe el reino, la parte sur queda con Judá a la cabeza de Roboam, y entonces pasa algo. Miren ustedes, Primeras Reyes, vamos a volver otra vez. Primeras Reyes, capítulo 12, los versículos 1, dice: Roboam fue a Siquem, porque todo lo que Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Ahora vea el versículo 3, dice: y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
Y él les dijo: idos, he aquí en 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿qué consejo me dan ustedes? Para que responda este pueblo. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo serviréis, y respondiéndoles buenas palabras les hablas, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se había criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tus padres, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y el 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Eso fue lo que pasó. Un joven necio, no tenía la gracia de Dios para nada, tomó una mala decisión de la inexperiencia que tenía, habiendo tenido consejeros que le iban a dar un buen acierto para que continúe siendo el rey. Terminó recibiendo el consejo de sus jóvenes, de los de su edad. O sea, eso también demuestra la inmadurez que tenía. Y entonces le dice: hazlo sufrir. Tu padre les hizo sufrir, pues tú hazlo más, porque esa es la única manera en sujetar a este pueblo, haciéndolo sufrir. Y entonces él tomó su decisión, dijo: los vamos a hacer sufrir. Es ahí donde Jeroboam, que está con el pueblo, se rebelan y se van. Y solo queda Judá. Y la palabra de Dios dice que por la misericordia de Dios no voy a dejar que el pueblo se pierda. Tengo una palabra en Abraham, una palabra en David, que iba a haber un reino. Voy a dejar encendida la lámpara de Israel a través de una tribu, porque aquella se iba a perder. Y Dios cumplió, a pesar de la necedad de Roboam. En realidad, después de Roboam vinieron 20 reyes más, y tuvieron un reinado aproximadamente de 400 años. Y hubieron 8 reyes buenos, 8 buenos, y hubieron como 12 malos. A diferencia del norte, todos malos. En el sur hubieron buenos, hubieron malos. Posiblemente eso fue lo que también Dios, por su misericordia, tuvo que obrar. En este periodo de tiempo, miren ustedes, hubo 18 profetas que también se destacaron en profetizar al reino del sur. Ahora, dentro de estos reyes, por ejemplo 20, estamos hablando de Roboam, estamos hablando de Abías, Asa, que era bueno, Josafat, que era bueno, Joram malo, Ocosías malo, Atalía mala, ¿no? Joás bueno, Amasías bueno, Usías bueno, Jotam bueno, Acaz malo, Ezequías bueno, Manasés malo, Amón bueno, Josías malo, Joacás malo, Joacín malo, Joaquín malo y Sedequías malo. Ahí terminaron. A ver, alguna cosa importante, impresionante de estos reyes que sí nos puede servir para poder aprender. Miren ustedes, el rey Asa, dentro de esa línea, fue uno de los que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Y quisiera que noten algo importante. Vayan a 2 Crónicas, por favor. Los versículos, capítulo 15,
Los versos 1 y 2 primeramente dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo el profeta: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes si ustedes están con él, y si le buscan será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y salten al versículo 8, dice: cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, quitó todos los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que habían tomado en partes montañosas de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Si leen un poquito más abajo, el verso 12 dice: entonces prometieron solemnemente buscar al Señor Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová Dios de Israel muera, grande, pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y les dio Jehová paz por todas partes. Miren ustedes, el rey Asa, uno de esos reyes buenos, comenzó buscando al Señor, que es la clave de todo, y comenzó a hacer buscar al pueblo, y todos por ley lo buscaban. El pueblo estaba contento. Dice la Biblia que Dios le dio paz, le dio bendición, le dio abundancia, le dio riquezas, le dio victorias. Miren, yo me sorprendo cómo la clave de todo está en buscar a Dios. Buscar a Dios es la parte fundamental que hace que todo funcione. Este rey lo hizo. Ahora, cuando este rey deja el legado a su hijo Josafat, Josafat también aprendió a buscar a Dios, porque vemos que también fue bueno. Y cuando en una oportunidad se reunieron los enemigos, que eran muchos, los amonitas, los moabitas, los edomitas, se juntaron para estar contra él. Cuando él vio una cantidad inmensa de soldados, dijo: no vamos a poder con ellos, somos pocos. Pero lo que vamos a hacer es buscar al Señor, y vamos a adorar, y vamos a alabar. Toda la gente, el pueblo se postra a adorar a Dios. Y cuando lo hicieron, dice que entre los de Amón, los de Moab, los de Edom, empezaron a pelearse entre ellos, se mataron entre ellos, fue una carnicería. Y el Señor así bendijo a Josafat de sus enemigos. Otro hombre de Dios que está siguiendo el camino de sus padres. Por eso es importante que los padres puedan sembrar valores de oración. Cuando el padre ora, el hijo automáticamente con el tiempo va a empezar a orar. El padre no ora, el padre no se encarga de estas cosas, el hijo nunca lo va a hacer. Tendría que ser alguien específico para que realmente lo haga y luego deje bendición a sus hijos. Por eso es importante que los padres tomen conciencia de esto. Miren ustedes, todo estaba bien, Asa, Josafat, y ahora viene Joram. Y Joram también estaba continuando con esa línea de sus padres, hasta que toma por esposa a una mujer llamada Atalía. Y Atalía era la hija, algunos dicen la hermana, pero de Acab y Jezabel, ¿no? Ellos paralelamente, recuerden que están aquí fungiendo sus posiciones en la medida del tiempo. Y aquí también paralelamente está dándose, y hay un punto donde se encuentran los reinados de Josafat y de Acab. Tiene una hija, Atalía, conoce, se hace con su hijo, y el hijo Joram se enamoran, se casan, pero ustedes saben que Atalía era otra mujer terrible, como su mamá Jezabel. Terrible esta mujer. Ahora, Joram en realidad igual termina siendo mandado por su mujer, y dice que ni 8 años reina, muere por un problema estomacal. Después llega su hijo Ocosías a reinar, pero dice que la verdadera reina era Atalía, que manejaba a su hijo. Su hijo apenas reinó 1 año,
Murió el hijo y Atalía se posesionó reina. Cuando Atalía estaba en su posición, dice que miren que Atalía no era pues del linaje, ¿verdad? Era hija de los reyes del norte, Acab y Jezabel. Dice que lo que intenta es matar a todos los hijos de la línea de los reyes de Judá. Y los mata y quiere matar a todos, pero de repente una de las tías de un rey hace escapar al rey Joás. Pequeñito, está apenas 1 año debe tener, lo hace escapar y lo mantiene escondido. Pasa 7 años. Entonces el sacerdote Joiada dice: aquí esta mujer tiene que salir porque aquí tenemos al verdadero rey. De repente comienza a hablar con muchas personas, coronan al muchacho como rey, salen y le enfrentan a la mujer y la mujer se ve embatida y entonces ella dice: conspiración, esto es una conspiración, y de repente la matan ahí. Y entonces ahí comienza Joás a reinar desde sus 7 años. Bien, esos tal vez algo nos puede ayudar. Dentro de los profetas que son 18, estos profetas son Semaías, Ido, Azarías, Anani, Jehú, Eliser, Jaziel, Zacarías, está Isaías, está Miqueas, Nahum, Joel, Habacuc, Jeremías, Sofonías, Ezequiel, Daniel y Abías. Esos eran los profetas que estaban profetizando al sur. Todos estos profetas profetizaron antes del cautiverio en Babilonia. Los únicos que profetizaron después del cautiverio fueron Daniel y Ezequiel. De hecho, Jeremías fue uno de los profetas que estaba antes, pero en esa transición. Él había profetizado prácticamente todo lo que iba a ser el cautiverio. Y Jeremías veía el pecado de la gente y decía: arrepiéntanse de su pecado, conviértanse a Dios, y no le escuchaban. El Señor los quiere salvar y no le escuchaban. 1/3 de su mensaje fue ese. El otro tercio fue diciendo: ya el Señor no está con ustedes, ya no más, así que olvídense. Si ellos se enojaban y mandaban a golpear a Jeremías. El otro tercio de su mensaje fue: van a venir hombres del norte, va a venir Nabucodonosor, los babilónicos. Dios dice: entréguense a ellos, no pongan resistencia, vayan con ellos. Y eso fue locura para los reyes. ¿Cómo nos va a profetizar en contra, que nos vamos a entregar al enemigo? Está loco. Y lo agarraban y lo golpeaban. Sufrió mucho el profeta Jeremías. Pero cuando Nabucodonosor vino, justamente, y ahí está el cautiverio en Babilonia, por 70 años ellos llegarán a estar en manos de ellos. Y entonces se los llevan en 3 deportaciones. Desde el año 606 se los llevan, y se los llevan primero a toda la nobleza, luego a la gente común y luego al final a todos los que quedan. Y entran al cautiverio. En este caso fueron más benevolentes los babilonios, pues les dieron cierta libertad. Y había en Jeremías una palabra que dice: entren allá, cásense, hagan sus casas, construyan sus casas, siembren, planten. Y esa era la palabra de Dios. Y ellos fueron ciertamente, digamos, respetados en cierta forma. Ya de repente, imagínense, vemos aquí a Daniel entrando más o menos a los 17 años al cautiverio. Pasan los 70 años, Daniel tiene más o menos 87 años y aproximadamente ya siente que ya es el tiempo, porque había una palabra que lo movía a orar, y era la palabra en Jeremías 25:12, y dice aquí, Jeremías 25:12, esta fue la palabra que Daniel usó para poder orar en Daniel capítulo 9. Dice el versículo 12: y cuando sean cumplidos, dice, los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad.
ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Cuando dice Daniel, creo que ya es el tiempo, Señor, ya es el tiempo. Y Dios les responde y le dice verdaderamente, sí, es el tiempo, van a salir pronto. Y ellos salieron, pero ellos salieron no en el tiempo de Babilonia, sino cuando ya los medos y los persas ingresaron a Babilonia, tomaron la nación. La palabra de Dios se concretó, porque el día cuando ellos habían cumplido sus 70 años, Babilonia tendría que perder hegemonía. Recuerden que era una potencia mundial. Los medos y los persas estaban ya viniendo con todo un ejército para conquistar Babilonia. Babilonia se creía la poderosa, y en manos de su último rey, Belsasar, tomando, festejando por el puesto que había tenido. Esa noche, cuando aparece una mano grande que dice Menen, Menen, Teken, Upansin, pesado ha sido en balance, ha sido hallado falto, y cuando se entera Belsasar que eso es una palabra de Dios, que Daniel de paso interpreta, los medos y los persas están entrando de manera subterránea, porque era impenetrable entrar directamente. Entran por debajo, llegan al lugar y comienzan a matarlos. Ellos caen y se levanta una nueva potencia, que serían los medos y los persas. Y entonces ahí aparece la figura de Ciro, un rey persa. En Esdras capítulo 1 lo mencionan, dice el verso 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Miren ustedes, él va a tomar la decisión de que el pueblo pueda construir su templo en el retorno, es decir, van a volver a Jerusalén. Ellos van a salir del cautiverio y van a volver a Jerusalén. Y aquí se van a mover las figuras de Zorobabel, porque a la cabeza de Zorobabel entonces y Josué, el sumo sacerdote, comienzan a salir todos a edificar su templo. Ahí aparece la figura de Esdras como el escriba que va a leer la palabra de Dios en los capítulos 7 y 8 de Esdras, y va a empezar a promover un avivamiento espiritual en el pueblo. Va a pasar algunos años más y se va a ver la figura de Nehemías. Nehemías, que va a sentir el llamado de Dios para poder ir a construir las murallas de ese pueblo, que si bien tiene su templo, que si bien están reunidos, todavía están desanimados por sus murallas caídas y sus puertas quemadas. Entonces, el año 444 aproximadamente, él pide permiso para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y esa fecha es clave para el libro de Daniel capítulo 9, cuando habla desde la salida de la orden para la reconstrucción de los muros. Eso es una fecha importante para construir la profecía de las 70 semanas. Entonces sale y se construye esas murallas en 52 días. De hecho, ellos ya tenían su templo, sus murallas, habían restaurado la adoración en ese tiempo y estaban haciendo algunas reformas sociales. En este último periodo se mueven los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos. Entonces ahí es donde la Biblia cierra prácticamente el Antiguo Testamento, su telón.
Ahí termina el Antiguo Testamento. Se quedan ahí y se van a quedar por 400 años más ahí. Los medos y los persas van a pasar y van a empezar a venir los griegos. Y los griegos van a estar en ese tiempo de los 400 años. Los griegos van a pasar y van a venir los romanos. Y los romanos de repente van a dar lugar al Nuevo Testamento, porque es en ese gobierno de potencia mundial que nuevamente se abre el telón de la Biblia para dar inicio al ministerio de Juan el Bautista y de Jesucristo mismo. Bien, ahí vamos a quedar. Esta parte muy álgida, de mucha información, pero espero que haya sido lo mejor compactada posible para darnos una idea de cómo más o menos se han movido los reinos del norte y del sur, su terminación y su retorno en el caso del sur. Esa es más o menos la idea que debemos tener para seguir adelante en esta dispensación. Vamos a mañana seguir con la quinta dispensación y yo creo que vamos a acabar ya la quinta. Imagínense, vamos a entrar ya a la sexta, que es ya de los tiempos del fin. Bien, que el Señor les bendiga mucho. La paz del Señor. Quisiéramos orar para terminar esta exposición. Que el Señor te hable al corazón, te abra el entendimiento y te ayude a tener un panorama general más o menos de lo que estamos queriendo hacer. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad y el tiempo de explicar y enseñar, Señor, el panorama general histórico de la palabra de Dios. Señor amado, estamos estudiando los tiempos de Dios y estamos queriendo entender, Señor amado, cómo en toda la historia hubo gente rebelde que siempre encontraba ocasión para darse la vuelta. Qué dolor, qué tristeza, Señor. Realmente un pueblo que le dio la espalda al Señor en todo momento. Dios mío, nunca tal acontezca con nosotros. Nunca tal acontezca, Señor, que estemos encerrados en nuestros pecados, conducidos por ellos, lejos de ti, apartados de ti. Nunca tal aconseja que nuestro corazón sea duro, Señor, terco, para guardar y obedecer tus mandamientos. Precioso Dios, esto nos enseña, Señor amado, así como tú vas tras ellos, también terminas, Señor, dejándolos, porque no cambiarían. Señor, ten misericordia para la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo, Señor, pueda caminar siempre, Padre, dirigida por ti. Dios maravilloso, tú tienes un remanente que está preparado, Señor, para los tiempos finales. Gracias por este tiempo, precioso Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo. La paz del Señor esté contigo. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos estamos viendo mañana otra vez con otro tiempo especial. Paz de Dios, hasta mañana.